buenas noches, hermanos y hermanas, paz y bien. Nos encontramos ya en el último día de nuestra semana bíblica online. Esta semana que como parroquia franciscana, Nuestra Señora del Rosario en Villa Duarte, acá en Santo Domingo Este, estamos celebrando y que hemos querido compartir en esta ocasión de forma online. El gran tema que nos ha acompañado durante toda la semana es ser cristianos en tiempo de pandemia. Este ha sido el tema que nos ha acompañado durante todos estos días y que lo hemos subdividido en cada uno de los días de la semana, recordando cómo la palabra de Dios nos habla de la enfermedad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A la luz de esta palabra, nosotros hemos empezado un camino de reflexión como comunidad, iluminados por ella, para poder nosotros llegar al día de hoy a plantearnos conclusiones, a plantearnos respuestas, a plantearnos acciones concretas que podemos realizar como cristianos en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Y es precisamente lo que haremos en esta noche. Concluir esta semana haciendo como un resumen de lo que la palabra de Dios a través de los hermanos que nos han facilitado este encuentro con la palabra durante los 4 días anteriores. A la luz de esa palabra vamos a, después de plantear un resumen de esto, tomar soluciones, buscar respuestas, buscar acciones que como cristianos podemos hacer para poder vivir este tiempo de crisis que vivimos como humanidad. Vamos pues a ponernos en la presencia del Señor para poder iniciar esta noche diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia y la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre de bondad y de misericordia, envía al Espíritu Santo a cada uno de nuestros corazones, para que todos los que estemos conectados esta noche participando de este último día de la semana bíblica, podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra. Podamos abrirnos a la presencia de tu Espíritu, que sea el que nos mueva, el que nos dirija, el que nos conceda el don del entendimiento, el don de la sabiduría, del conocimiento, el don del temor del Señor para poder obrar en su nombre, el don de fortaleza en medio del temor, el don de poder ser realmente cristianos al ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En tus manos encomendamos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para poder participar de este tema, de esta noche, y poder llenarnos de eso que tú tienes preparados para cada uno de nosotros. En tus manos nos encomendamos como comunidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos una vez más, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta noche al último día de nuestra semana bíblica online. Vamos a compartir ahora en este último día la conclusión de lo que hemos vivido durante estos 4 días y ahora quinto de esta semana bíblica online. El tema que compartiremos lleva por nombre Ser cristianos en tiempos de pandemia. Vamos a iniciar entonces, como dije anteriormente, haciendo un breve resumen de lo que se nos ha compartido durante estos 4 días para que podamos refrescar nuestra memoria de lo que la palabra de Dios nos ha dicho, y también aquellos y aquellas que por algún motivo no pudieron estar en alguno de los días puedan entrar en contexto de todo esto que hemos vivido como comunidad parroquial. El primer día de esta semana, el día lunes, nuestra hermana Estela Brioso compartió con nosotros la primera parte del tema de la enfermedad en el Antiguo Testamento.
Nuestra hermana Estela nos compartió la forma como se concebía la enfermedad, cómo el pueblo de Israel concebía la enfermedad. Ella partió del hecho de que la enfermedad afecta a personas tanto a nivel físico, biológico, psicológico, emocional y social. Sobre todo, esta enfermedad en el Antiguo Testamento genera exclusión en las personas y está unida a un concepto de castigo divino. Estela nos compartía que en la concepción de la enfermedad del Antiguo Testamento existe una contraposición entre la visión de honor y vergüenza, de pureza y de impureza, de enfermedad y responsabilidad, y que la dimensión que más se combate en el Antiguo Testamento es la dimensión social, porque aquellos y aquellas que estaban enfermos eran totalmente excluidos de la comunidad, excluidos de la sociedad. A nivel general, pues el Antiguo Testamento nos presenta que estar enfermo era considerado una vergüenza para aquel que estaba enfermo porque le generaba exclusión. Además, la enfermedad estaba unida al concepto del pecado como castigo. Precisamente en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la vida, se manifiesta esta condición social de pureza y de impureza y de exclusión, desde que en el Génesis se presenta la creación como algo bueno y al ser humano como algo muy bueno creado por Dios. Sin embargo, en esta creación se da un quiebre, una fractura con la irrupción del pecado, que trae como consecuencia la aparición del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Con el pecado, el ser humano rompe su relación con el Creador, con la creación misma y con él mismo como persona, como ser humano. Es decir, que dentro del plan de amor de Dios para con la humanidad no estaba el sufrimiento, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte, sino que estos han llegado como consecuencia del actuar libre del ser humano que opta por el pecado y que obtiene como consecuencia la manifestación del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Este pecado, al que llamamos pecado original o pecado social, porque es el pecado de toda la humanidad, presentada en el libro del Génesis, esta injusticia social sería para el Pentateuco la causante de la enfermedad en el Antiguo Testamento y hasta ahora. Recordemos, como bien hemos compartido durante estos días, que esta concepción tanto de Dios como de la enfermedad se va transformando con el paso de los años, con el paso de los siglos. La humanidad no ha tenido todavía la totalidad de la revelación de Dios. Dios se nos va revelando periódicamente en la historia. Y es por eso que tanto la concepción de Dios, la imagen de Dios, como la imagen de la enfermedad y del dolor, van a ir cambiando a lo largo de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento hasta nuestros días. La enfermedad pues se nos presenta en el Pentateuco en forma de plagas, causada por espíritus maléficos, como castigo por los pecados cometidos. De ahí que los personajes del Antiguo Testamento deben sentir dolor de su pecado para que Dios aplaque su ira. Se mira como un Dios que se enoja con su pueblo, se concibe a Dios con una imagen de un Dios que se enoja y que por eso envía la enfermedad como consecuencia del pecado que el pueblo ha cometido. Y este mismo Dios también les da la salud. Los hebreos creen que la enfermedad es castigo porque el pueblo constantemente ha roto su alianza con Dios. De ahí nacen las imágenes de Dios como castigador, como fiscal, como guerrero. Imágenes que hoy sabemos que no son las imágenes de Jesús, las imágenes que tenemos que vivir los cristianos en esta época. Imágenes que se vivieron, estamos hablando de hace aproximadamente 4,000 años atrás, que se han ido transformando periódicamente. Los mandamientos, las normas y las leyes van directo a la parte sociológica de la enfermedad. Dios se concibe como un Dios de la vida, pero que se enfurece y castiga con la enfermedad. Desde esta concepción, las personas se separan tanto para no contagiar a los otros con la enfermedad, como también para no contagiarlos de la impureza obtenida por la separación de su Dios. Y viene ahí ya una evolución en el concepto del pecado. En el Antiguo Testamento, la enfermedad se relaciona ahora con la impureza, y esta impureza directamente con la exclusión.
Todo lo que se nos dijo, recordemos cómo la sangre es fuente de contagio, tanto para enfermedades físicas como también es concebida como contagio de la impureza hacia los demás. Y esto excluye a los enfermos. Nadie debe acercarse a ellos porque se van a contagiar de su impureza. Este concepto de enfermedad va creciendo con la creación de las leyes y las normas, y ya nos encontraremos, Estela nos compartía diferentes textos bíblicos en los Salmos, en el libro de los Salmos, que son diferentes oraciones que se hacen a Dios, donde se le pide a Dios que sane de la enfermedad y donde se manifiesta esta concepción de impureza. Uno de los ejemplos de los muchos que nos colocaba Estela el primer día es el de Abimelech, que habiendo tomado a Sara, la mujer de Abraham, como suya, y a raíz de esta infidelidad, él recibe como castigo de Dios, entre comillas, como castigo de Dios, la enfermedad de la infertilidad, la no capacidad de poder concebir hijos. El pueblo lo concibió así. No es hasta que Abimelech devuelve a Sara a su esposo Abraham, que este hombre justo y hombre de fe intercede por él para que recobre la salud. La enfermedad entonces en este momento está vista como castigo por el pecado cometido, y también necesita de un intercesor, de una persona justa, de una persona buena, de una persona de fe, de una persona que no esté viviendo en pecado, para que esta intercesión sea efectiva. Así, Estela nos colocaba los ejemplos de Miriam, el ejemplo de Moisés y muchos otros ejemplos también tomados de los Salmos, que podemos ir a retomarlos en la transmisión del lunes pasado. Vamos rápidamente avanzando para poder ver entonces cómo esta enfermedad, el concepto de enfermedad, se transforma en el libro de Job. En Job se vive, esto ya lo vimos el segundo día de la transmisión, en Job se vive la enfermedad desde el concepto de retribución. Job refleja el sufrimiento de la humanidad. En el personaje de Job nos vemos reflejados tú y yo, decía Estela en el segundo día, porque en él vemos el sufrimiento de un hombre que se siente justo, pero que empieza a enfrentarse con la enfermedad, con el sufrimiento, con el dolor y con la muerte. Empieza a enfrentarse con dificultades y empieza a plantearse este concepto de retribución. ¿Ya? Los seres humanos, el pueblo de Israel piensa, si nosotros somos buenos, Dios nos va a premiar. Si nosotros, por el contrario, somos malos y vivimos en pecado, Dios nos va a castigar. Pero el libro de Job nos plantea en la historia de este personaje cómo también los buenos se enferman, también los justos mueren. Entonces, ¿qué clase de Dios es este que no premia a los buenos ni castiga a los malos? Es una mentalidad que todavía muchos de nosotros tenemos hasta nuestros días. Creemos que por estar con Dios, que por portarnos bien, que por ser personas justas, nada malo nos va a pasar. Esa sigue siendo una mentalidad retributiva que en el libro de Job irá cambiando e irá pasando también de la imagen de un Dios castigador a un Dios que nos acompaña y nos enseña. Es decir, que el concepto de enfermedad se transformará no viniendo de un castigo de Dios, sino que de un Dios que nos acompaña inclusive ahí en la enfermedad, de un Dios que está con nosotros ahí en la enfermedad y de un Dios que nos enseña, que aprendemos de Él a partir de la enfermedad. Y esto cambia drásticamente nuestra forma de ver a Dios, o la forma como el pueblo de Israel empezó a ver a Dios, porque ya no creemos que Dios nos está castigando al estar enfermos, sino que por el contrario, estamos aprendiendo de Él, de la enfermedad. Estamos transformando nuestra vida y sentimos la compañía y la presencia de Dios. El tercer día entramos ya al Nuevo Testamento y el padre Martin Lenk nos hacía una síntesis de la concepción de la enfermedad a partir de los 4 evangelios y nos compartía 5 textos bíblicos que iluminan cómo es el actuar del Dios de Jesús, de este Dios que nos ama
y que nos sana. Dios sanador a través del amor. Y en el primer texto que él compartía del Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1, él nos presentaba la imagen del ciego de nacimiento. Aquel que le preguntan a Jesús si él está ciego de nacimiento por su propio pecado o por el pecado de sus padres. Jesús nos muestra a través de este milagro que este hombre no está ciego ni por castigo de Dios por su pecado, ni por castigo por herencia de los pecados de sus papás. Esto no es el Dios de Jesús. Jesús sana a este ciego y lo incorpora a la comunidad. La sanación se convierte en una gracia, en un regalo de Dios, en la gloria del poder de Dios que se manifiesta en aquel que no ve. Y la comunidad que antes lo consideraba impuro, que lo excluía, ahora lo acoge, pero no la misma comunidad, sino una nueva comunidad, la comunidad del reino de Dios. El Nuevo Testamento entonces hereda aún el concepto de la enfermedad como motivo de exclusión, como retribución y como castigo, pero en Jesús las sanaciones del Nuevo Testamento serán signos de que el reino de Dios está ya entre nosotros. Un reino donde todos y todas son incluidos, sin excepción. Por eso, en el segundo texto que el Padre compartía con nosotros, que es la curación del leproso, tomado de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45, este leproso que antes era excluido por la sociedad y que nadie quería tocarlo por temor a contagiarse y por temor a hacerse impuro, este concepto de impureza, Jesús lo elimina totalmente al ir él y tocarlo y sanarlo a través de ese toque de su mano. El leproso deja de ser excluido y se convierte ahora en un discípulo, se convierte ahora en parte de esta comunidad. Y todo mundo tiene que darse cuenta de este milagro. La enfermedad de la lepra es una de las que más aparece a lo largo y ancho de toda la palabra de Dios, por ser una enfermedad incurable en su época, y cómo a través del toque amoroso de la cercanía de Jesús, esto se transforma. El Padre nos hablaba también de los milagros a la hemorroísa y a la mujer encorvada. En estos dos milagros, precisamente la sangre que seguía siendo relacionada con la impureza es sanada también con el toque de fe y con el toque de Jesús y la fe de esta mujer. Todo lo que era desechado para el mundo, nos decía el Padre Martín, es ahora elegido por Dios. Jesús vino por los pobres, por los pequeños, por los humildes, por los sencillos. Y Jesús viene a enderezarnos, y esto también nos lo recordaba ya el día de ayer nuestra hermana Sonia Adames, que Jesús en el milagro de la mujer encorvada que también ella tocaba, el Jesús nos invita a ponernos en pie, a mirar a los ojos a las personas, a sentirnos dignos como seres humanos, que los enfermos no se sientan menos ni excluidos, sino que se sientan parte de la comunidad y caminen con la mirada puesta en Jesucristo y a la misma altura de los hermanos. También se nos hablaba de la sanación del paralítico. La hermana Sonia nos mencionaba cómo los pecados son perdonados por Jesús ante este paralítico, que también lo invita a ponerse en pie, a levantarse, a caminar y tomar su camilla, es decir, a asumir la responsabilidad de lo que la vida nueva que el reino de Dios le está proponiendo nos invita a vivir. Ayer, entonces, nuestra hermana Sonia cerraba su presentación con la pregunta de qué significan las sanaciones en el Nuevo Testamento. Ya también lo había recordado el Padre Martín, que son signos de que el reino de Dios está entre nosotros. Pero nuestra hermana Sonia hacía una pregunta más. ¿Qué significa para nosotros hoy ser una presencia sanadora e incluyente en el mundo? ¿Qué significa para nosotros ser una presencia sanadora e incluyente para el mundo? Porque al estilo de Jesús, nosotros somos invitados a ser presencias sanadoras en el mundo. Ella nos decía que en primer lugar, la invitación es
estas presencias sanadoras, incluyentes. Preguntarnos qué atención nosotros brindamos a los que sufren, que si vemos realmente el dolor de las personas, de los seres humanos, que nosotros somos llamados a ser presencias de sanación, de libertad, de inclusión, que nosotros no debemos ser más personas tóxicas como a veces somos, que en lugar de sanar a los otros, les ponemos una carga más sobre sus hombros. Al contrario, hay muchos enfermos, hay mucha gente que sufre, hay mucho dolor en el mundo y hay enfermos también emocionales que nuestra presencia puede ser para ellos causa de libertad y de sanación, como también puede ser causa de mayor enfermedad y de mayor tristeza, de mayor lejanía de Dios. Nosotros, pues, ¿qué podemos hacer? Nos decía Sonia, para sanar nosotros primero interiormente y convertirnos posteriormente en presencias sanadoras para los demás. Y Sonia nos decía que ella nos proponía 10 habilidades para la vida, según la Organización Mundial de la Salud, que nos van a ayudar primero a nosotros a sanar nosotros, para luego nosotros ir a ser presencias sanadoras en el mundo. ¿Cuáles eran estas habilidades que ella nos presentaba? El autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el manejo de emociones y sentimientos, las relaciones interpersonales, el manejo de los problemas y los conflictos, la toma de decisiones y el manejo del estrés. Con estas habilidades nosotros podemos autosanarnos para luego ser presencias sanadoras para el mundo. Además, Sonia nos presentaba una propuesta psicopedagógica de autocuidado y de cuidado de los demás. Es importante nosotros ver la vida desde el agradecimiento, como personas agradecidas, autoconocernos, autorregular nuestra vida, volver a nuestro fondo, entrar en nuestro interior y ponernos en movimiento. ¿Cómo? A través de la fe, a través de la confianza, a través de la esperanza, de vivir positivamente. Y esto es muy importante porque muchas veces tenemos una mentalidad muy negativa, pesimista, y para ser nosotros actores de sanación en el mundo, tenemos primero que ver el mundo con los ojos de Jesús, con esta positividad que el mismo Cristo y que el reino de Dios nos ofrecen. Además, Sonia nos invitaba a preguntarnos qué dolores tenemos, ya que en ocasiones nos duele la espalda, pero esto probablemente no sea un dolor físico de espalda, sino que lo que realmente nos duele son las cargas que llevamos sobre nuestros hombros. A veces nos duelen los enojos, decía, y esto no es más que la injusticia que hemos cometido. O nos duele la garganta y esto no es más que lo que no expresamos, lo que guardamos en nuestro interior. O nos duele la cabeza y esto no es más que los pensamientos que nos pesan. O nos duele el estómago y esto es que no sabemos digerir bien lo que vivimos en la vida. O nos duele el hígado y es que estamos muy cargados de ira y no hemos podido perdonar. O nos duele el corazón y esto es la falta del amor. Hoy nosotros somos llamados, cerraba Sonia el día de ayer, con a la invitación a generar salud a través de paz mental, a través de la risa, del sonreír, del buen humor, a través del saber escuchar una buena música que nos deje paz, no una música que nos altere o nos estrese, a través del consumir alimentos saludables que ayuden a nuestro cuerpo, a través de saber dar y recibir un abrazo fuerte y sincero, de tener buena compañía en nuestra familia, en nuestros amigos, de ser personas agradables, de practicar el decir te quiero y el dejar que nos digan te amo, de sentir realmente el amor en nuestra comunidad. Solo así vamos a vivir en amor, vamos a transmitir el amor y vamos a transmitir ese amor a todos aquellos que aún están enfermos, generando tanto en nosotros como en ellos una armonía, un equilibrio con todo lo que exige. Solo así podremos sanar al mundo enfermo. Luego, este resumen que hemos hecho de lo que hemos vivido durante la semana, paso a lo que es el tema de hoy, que será breve, que serán las conclusiones de esto que hemos vivido. ¿Por qué? Vamos a utilizar el método
que utiliza la Iglesia latinoamericana desde la conferencia de Medellín, el método de ver, juzgar y actuar. Ya hemos visto, nos hemos encontrado con la palabra de Dios, nos hemos encontrado con nuestra realidad, con la realidad del pueblo de Israel y la realidad bíblica hasta nuestros días. Hemos juzgado esta realidad desde la palabra de Dios, iluminados con la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sobre todo en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora somos llamados a actuar. ¿Cómo vamos a actuar nosotros? ¿Cómo vamos a ser cristianos en este tiempo de pandemia? Primero, entonces, sería responder a la pregunta, ¿qué debemos cambiar nosotros para poder ser auténticamente cristianos en esta pandemia? En primer lugar, nosotros deberíamos de cambiar, esta es la propuesta para hoy, las falsas imágenes de Dios que tenemos, que hemos aprendido. Quitarnos las imágenes de un Dios castigador, como el Dios del Antiguo Testamento, que nos envía la enfermedad como un castigo de nuestro pecado. Quitarnos la imagen de un Dios juez que nos juzga por lo bueno o lo malo que hacemos. Quitarnos la imagen de un Dios con minúscula que disfruta del vernos sufrir. De un Dios vengativo que nos hace pagar por los pecados de nuestros padres. O de un Dios que nos premia por el bien que hacemos o nos castiga por el mal que realizamos. El primer paso para poder ser auténticamente cristianos, para vivir como cristianos en el tiempo de pandemia, es quitarnos de la cabeza todas esas falsas imágenes de Dios que nada bueno nos traen en esta época, que son imágenes del pasado, pero que no son la verdadera imagen del Dios de Jesús. En segundo lugar, somos invitados a cambiar de nosotros la forma como asumimos la enfermedad. Porque nosotros todavía podemos tener ese rezago de asumir la enfermedad de acuerdo a la forma como concebimos a Dios. Y si concebimos todavía a Dios como un Dios que castiga, vamos a concebir la enfermedad como un castigo de Dios. Y cada vez que nos enfermemos, o en este momento que estamos teniendo la pandemia a nuestro alrededor, seguramente muchos de nosotros hemos estado pensando en estos meses, esto es un castigo de Dios por el pecado de la humanidad. Entonces es necesario que nosotros cambiemos la forma como entendemos y como asumimos la enfermedad. Esta enfermedad, la enfermedad en general y la pandemia que vivimos, tampoco es consecuencia de un pecado, ni es consecuencia de un elemento externo, como también a veces podemos creer que proviene del demonio, que proviene de Satanás, del diablo, del maligno. Quitarnos esa imagen de la enfermedad que al final lo que hace es también dirigirnos a nosotros hacia la exclusión, porque al concebir al enfermo de COVID-19 como una amenaza para mi vida o como un castigo de Dios o como alguien impuro, automáticamente lo excluyo, lo aparto de mí, no solo por higiene para no contagiarme físicamente, sino porque no quiero saber nada de él, entonces, o de ella. Es necesario, pues, que cambiemos nuestra forma de asumir la enfermedad. Además, es necesario que cambiemos la forma de relacionarnos como seres humanos. Nuestras relaciones pueden ser malsanas, como nos decía Sonia, pueden volverse muy tóxicas. Si nosotros nos relacionamos primero como excluidos, nosotros tenderemos a excluir. Si nosotros no nos sentimos parte de una comunidad, de una familia, nosotros nunca vamos a encajar con los demás. Y si nosotros, por otra parte, nos volvemos un gueto cerrado, donde nadie puede entrar, donde no hay comprensión, donde no hay caridad, donde no hay excusa, no hay escucha, nosotros excluiremos a los otros y no los dejaremos aproximarse a nosotros. Es necesario que cambiemos en este tiempo de pandemia nuestra forma de relacionarnos, porque aunque físicamente no podemos darnos un abrazo, es necesario que encontremos otros modos de poder expresar cuánto nos queremos, cuánto nos amamos, cuán cercanos estamos con nuestra oración, con nuestras palabras, con una llamada, con un mensaje de texto, con una videollamada, etcétera.
Nosotros podemos expresarle al otro que seguimos siendo comunidad, que no le abandonamos. Esto es importante en este tiempo de pandemia. No seguir excluyendo a la gente, sino recordar que todos seguimos siendo hijos e hijas amados por Dios y hermanos en común. Es necesario, pues, crear cercanía, empatía, fraternidad con los enfermos, haciéndoles sentir que son parte de una comunidad y animándoles a dejarse tocar por Jesús, a dejarse sanar por Él. Otro aspecto que debemos de cambiar en este tiempo de pandemia es nuestra relación con la creación. Y ya lo oíamos en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, que Dios todo lo creó bueno. Y esta creación, dice San Pablo ya en el Nuevo Testamento, sigue gritando, gimiendo con dolores de parto, porque nosotros, los seres humanos, la hemos dañado. Y es necesario que nosotros cambiemos nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver la creación, ya no sentirnos poseedores de este mundo, sino sentirnos una criatura más, un ser creado por Dios que habita junto a otros seres en esta que es nuestra casa común. Es pues necesario que nosotros reconozcamos a la creación entera como obra de Dios, como obra de nuestro Creador, como parte del sueño de Dios, del proyecto de amor de Dios para con la humanidad. Aquel proyecto en el que no existía la enfermedad y el dolor, pero que ahora existe. Es pues importante que nosotros acojamos también ese aspecto de nuestra vida, ese aspecto de la creación, que acojamos el dolor y el sufrimiento como nuestra escuela, como nuestra compañera, como nuestra hermana enfermedad, nos decía Estela, evitando destruir la creación, evitando ensuciarla más, evitando enfermarla más, porque como se nos dijo entre líneas en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, nosotros hemos enfermado la creación, hemos enfermado nuestro mundo, hemos enfermado esta casa que Dios nos ha regalado y la hemos dañado. Es pues necesario en este tiempo de pandemia que nosotros hagamos también una transformación, un cambio de la forma como nosotros vivimos en este mundo, en esta tierra. Porque la pandemia nos ha mostrado cómo la creación ha despertado, cómo el ser humano le ha dañado y ha excluido a muchas especies animales que han salido, que se han vuelto a sentir libres, porque nosotros, el principal depredador, el ser humano, estábamos en confinamiento. Otro aspecto importante a cambiar en nosotros en este tiempo de pandemia, para poder ser auténticos cristianos, es nuestra irresponsabilidad frente a la enfermedad. ¿Cómo? ¿Por qué somos irresponsables frente a la enfermedad? Somos irresponsables cuando no asumimos el cuidado necesario que tenemos que tener para nuestro bien personal, el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud física, de nuestra salud emocional, que a veces descuidamos mucho, y de nuestra salud social, como vimos en el primer día de esta semana, que es importante que seamos realmente sanos en nuestra forma de relacionarnos como seres humanos. Es importante asumir nuestra responsabilidad frente a la enfermedad, pues asumiendo nuestra responsabilidad como seres humanos y en este tiempo de pandemia aprendiendo de lo que vivimos, reconociendo que la enfermedad también nos enseña, también aprendemos de ella. Es nuestra compañera, es nuestra hermana, es nuestra compañera de camino. Ser responsable de mi vida, de mi salud y ser responsable de la salud de los demás, porque somos seres en relación. Y otro aspecto más, último aspecto que expongo, es el cambiar nuestra mentalidad negativa y pesimista, como lo decía Sonia el día de ayer. Reconociendo los signos sanadores de Dios en su palabra, reconociendo y recordando eso que hemos reflexionado durante estos días y todos los muchísimos milagros que no tuvimos tiempo de reflexionar, de acercarnos a ellos, pero que a diario escuchamos en las lecturas que la liturgia nos propone y que la palabra de Dios nos presenta. Reconociendo que en esta vida no todo es malo, que en medio de la pandemia no todo es malo ni todo es negativo, no todo es oscuro, reconociendo que somos llamados y llamadas a ser luz de las naciones
en medio de la oscuridad que muchos pueden estar viviendo en este momento, reconociéndonos evangelios vivientes, buena noticia para los demás. Y podemos preguntarnos, ¿qué tan buena noticia hemos sido nosotros durante estos meses de pandemia para aquellos que no creen en Dios? O si en lugar de ser buena noticia, nosotros nos hemos convertido en pesimistas que hacen que la gente pierda más la fe, pierda más la esperanza. ¿Qué tanto nosotros vivimos nuestra fe y nuestra esperanza en este tiempo de pandemia? ¿Qué tan sanadores y sanadoras hemos sido nosotros durante estos días? ¿Cómo haremos todo esto? Y viene ahí el actuar. ¿Cómo haremos todo esto? Bueno, yo voy a proponer acá algunas cosas que se me ocurrían como propuestas, pero realmente cada uno de nosotros, cada uno a nivel personal y a nivel grupal, fraterno, nuestros grupos, nuestras comunidades, nuestros movimientos, nuestras pastorales, deberíamos de plantearnos un actuar concreto a la luz de lo que hemos reflexionado estos días para poder vivir cristianamente este tiempo, el tiempo que nos reste de pandemia, los meses que nos queden o los días que nos queden o las horas que nos queden o el tiempo que sigamos viviendo en esta nueva realidad que estamos iniciando. ¿Cómo haremos todo esto? Pues bueno, tomando cada una de los 6 aspectos que se nos propusieron durante esta semana que debemos de cambiar, vamos a ver entonces algunas propuestas en cada uno de esos aspectos. Primero, frente a las falsas imágenes que tenemos de Dios, ¿cómo podemos nosotros actuar? ¿Qué podemos nosotros hacer? Primero, diríamos que podemos actuar cambiando nosotros y ayudando a los otros a cambiar sus falsas imágenes de Dios y sus falsas imágenes de Jesús. Ya no podemos seguir tolerando que la gente, que nuestra familia, enseñarle a los hijos o a los nietos que Dios es un Dios que castiga. No podemos seguir manteniendo esta imagen aunque la hayamos aprendido hace muchísimos años y la hayamos cargado por 30, 40, 50, 60 años de vida. Es necesario que nosotros hagamos el esfuerzo por cambiar esas falsas imágenes de Dios para proponer al verdadero Dios de Jesús, al verdadero Dios que nosotros los cristianos profesamos, que es el Abba, el papá, el papito que nos ama, el Dios que es amor. Volviendo la mirada nosotros al Dios de Jesús, al Dios del Nuevo Testamento. Este Dios que es el Dios verdadero, que es el Dios de los pobres, que es el Dios de los marginados, que es el Dios de los enfermos, que acompaña a los enfermos, que es el Dios de los excluidos. Volver nosotros esa mirada al Dios de Jesús y ayudar a los que nos rodean a volver la mirada hacia Él, hacia el Dios verdadero, hacia el Dios que vive y se manifiesta en la comunidad. El primer actuar para nosotros tiene que ser entonces cambiar esas falsas imágenes de Dios y de Jesús que hemos aprendido, tomando el ejemplo del mismo Jesús, que se hace pequeño, que se anonadó a sí mismo, que se hizo pobre, que se hizo enfermo, que se hizo marginado y excluido. De este Jesús que sufrió, de este Jesús que padeció y que padece con nosotros. Es importante nosotros volver nuestra mirada a este Jesucristo, que nos invita también a nosotros a ser pequeños, a ser humildes, a ser siervos. Esto en primer lugar, ¿verdad? Frente a las falsas imágenes de Dios que antes mencionábamos. En segundo lugar, frente a la forma como asumimos la enfermedad, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Hacia dónde la palabra de Dios nos ha iluminado estos días? ¿Hacia qué actuar nos ha iluminado esta semana bíblica? Entonces, frente a esta forma como asumimos la enfermedad, nosotros somos llamados a asumir la enfermedad como lo que realmente es: nuestra hermana, nuestra compañera de camino, nuestra maestra que nos enseña, como aquella que nos proporciona la oportunidad de convertirnos, la oportunidad de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestra forma de ser, de cambiar nuestra forma de creer. La enfermedad nos ayuda a transformar
nuestro ser. Y si no, recordemos a santos, por ejemplo, como San Francisco, que en medio de la enfermedad y la cárcel, él tiene tiempo para reencontrarse a sí mismo, para silenciarse a sí mismo y escuchar la voz de Dios. Los que hemos padecido esta enfermedad u otra enfermedad y nos ha tocado que estar en cama, sabemos que ese estar en cama nos ayuda a interiorizar la vida, a reflexionar lo que hemos hecho, la forma como hemos vivido y la forma como quisiéramos vivir. La enfermedad, pues, la pandemia que estamos viviendo debe motivarnos, debe movernos hacia la reflexión, a reconocerla como esa maestra que nos enseña y que nos invita a cambiar, a transformarnos, como aquella que nos muestra que somos seres humanos frágiles, débiles, pequeños, que somos criaturas necesitadas de Dios. Es necesario, pues, cambiar la forma en que asumimos nuestra enfermedad. Además, en este tiempo de pandemia y frente a la forma de relacionarnos como seres humanos, nosotros somos invitados a ir y atender a nuestros enfermos, visitándoles, animándoles, haciéndoles sentir que no están solos, que son parte de nuestra familia, de nuestra comunidad. Yo me preguntaba cuando preparaba esto y reflexionaba sobre estos días que hemos vivido, ¿cuántos de nosotros realmente visitamos a los enfermos? ¿Cuántos de nosotros realmente oramos por ellos? ¿Cuántos realmente les damos un gesto que necesitan en ese momento de tristeza, de adversidad, de sufrimiento? Y me preguntaba, ¿por qué es que no existe en nuestra parroquia una pastoral de la salud? Sabemos que son los ministros de la comunión quienes van a visitar a los enfermos porque le llevan la Sagrada Comunión. Pero ¿por qué no hay hermanos y hermanas consagradas a visitar a los enfermos en nuestra parroquia? Si además tenemos un dispensario parroquial donde muchos de nuestros fieles y muchos de los más pobres y excluidos de la sociedad llegan a atenderse, ¿por qué nosotros no tenemos ahí hermanos y hermanas que les hablen de Dios? Hermanos y hermanas que se comprometan a darles un seguimiento, una atención en su hogar. ¿Por qué nosotros no nos animamos a sacar como fruto de esta semana bíblica poder crear una pastoral de la salud donde podamos velar por aquellos enfermos que se sienten excluidos y que nadie los atiende porque no tienen seguro, porque no tienen los medios económicos o porque no tienen las posibilidades para poder acceder al medicamento? ¿Por qué limitarnos únicamente a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo el 11 de febrero y no convertir de esto un apostolado en nuestra vida o un apostolado en nuestros grupos? Tan fácil que fuera para nosotros decir que los hermanos de nuestros grupos o pastorales que se sienten llamados a iluminar a los enfermos, a ayudar a los enfermos con una palabra, con una visita, con una oración, ¿por qué no sacar 1 o 2 miembros de cada grupo para poder formar una pastoral de la salud? No sé, son cosas que vienen, ideas que vienen a la cabeza como accionar, pero que cada uno o cada grupo, cada movimiento puede también accionar con los mismos enfermos de su comunidad o de su barrio. Entonces, pasamos a la siguiente, que es frente a nuestra relación con la creación, ¿cómo podemos nosotros actuar? Principalmente, ¿cómo podemos nosotros actuar frente a la creación? Pues continuando con nuestros proyectos de cuidado de la creación. El año pasado se inició un proyecto después de la semana bíblica de reciclaje, que con el paso de los meses como que ha ido disminuyendo, como que se fue enfriando y fue casi desapareciendo. Continuar nosotros con esos proyectos de cuidado de la casa común que ya hemos iniciado, porque no podemos decir que vamos a empezar de cero, porque hasta ahora algo hemos hecho, por muy poco que eso sea. Pues propongo en esta noche practicar, por lo menos en nuestra vida cotidiana, las 3 R's ecológicas, que son el reducir, el reciclar y el reutilizar. Es decir, reducir el uso de los bienes que Dios nos ha regalado en la creación, reducir el excesivo uso del agua, por ejemplo, reducir el excesivo uso del gas, reducir el excesivo uso de todos aquellos bienes fruto de la creación que si se acaban, y si no lo sabemos utilizar bien, nos van a afectar o nos están afectando ya como humanidad. Reducir la contaminación que causamos, los contaminantes que utilizamos, los químicos que utilizamos en
los accesorios que utilizamos a diario en nuestra vida. Reciclar lo más posible. Reciclar desde nuestra basura hasta la reutilización de todo eso, que sería el tercer punto, la reutilización de todo lo que podemos utilizar y que no caigamos en el juego de la sociedad consumista que nos invita a volver todo desechable y volver a crear grandes toneladas de basura con cosas que perfectamente podemos reutilizar para nuestro bien. Entonces, frente a esta enfermedad que hemos causado a nuestra casa común, es importante nosotros crear actividades que nos ayuden a poder devolverle la salud a nuestra casa común, sembrando árboles, realizando diversidad de acciones concretas que nos ayuden a proteger nuestra casa común para que ésta ya no se siga enfermando más, sino que nosotros seamos propiciadores de la salud de nuestro planeta, del mundo en el que todos vivimos. Como quinto y penúltimo punto, frente a nuestra irresponsabilidad con la enfermedad, ¿qué podemos nosotros hacer? Pues simplemente ser responsables de nuestra propia salud y de la salud de los demás, como dijimos ya. En este tiempo de pandemia, respetando el toque de queda, saliendo lo menos posible. Eso es ser responsables. Utilizando siempre la mascarilla al salir, lavándonos las manos constantemente, siendo responsables de nuestra propia salud personal y de la salud de nuestra familia y de la gente que nos rodea y de la gente de nuestro país. Si nosotros seguimos siendo irresponsables, la pandemia seguirá extendiéndose. Pero si cada uno de nosotros, a la luz de la palabra, de lo que hemos reflexionado, asumimos nuestra responsabilidad en el cuidado personal y en el cuidado colectivo comunitario, las cosas pueden cambiar. Finalmente, frente a nuestra mentalidad negativa y pesimista, nosotros somos invitados a ser positivos, a llenarnos de energía positiva para compartirla con las demás, a llevar la fe que hemos recibido, la esperanza a los otros, la alegría a los corazones tristes, a hacer luz desde la palabra de Dios que nos invita a ser luz de las naciones, siendo sanación para los demás, sirviendo, aceptando, acogiendo a todos y todas sin distinción, cambiando nuestros malos hábitos, riendo, escuchando música que nos dé paz, decía Sonia ayer, produciendo paz, amando, perdonando de corazón, comiendo saludablemente, abrazando y expresando afecto con libertad, cuando esto sea posible, resaltando lo positivo de los demás, no señalando la viga del ojo del hermano, como nos decía el Evangelio de estos días, sino señalando los aspectos positivos de los hermanos, aprendiendo a conversar, a dialogar, a escuchar, bendiciendo y orando a la gente que nos rodea, siendo auténticamente cristianos y cristianas al estilo de Jesús. Hermanos y hermanas, esta es pues la propuesta, son las propuestas para este tiempo que estamos viviendo, para este tiempo de pandemia, para este tiempo en el cual nosotros somos llamados a vivir como Cristo Jesús. Vamos ahora a pasar a la ronda de comentarios, a verificar si hay comentarios y preguntas de parte de nuestros hermanos y hermanas en la caja de comentarios de Facebook. Y si alguno quiere comentar algo de todo lo vivido en la semana o preguntar algo de lo que hemos experimentado estos días, pues vamos a verlo en este momento. Vamos a ver qué nos dicen los hermanos acá en los comentarios. Mary Herrera nos dice, nuestro Padre nos dejó una naturaleza hermosa y un aire puro, pero nosotros lo hemos contaminado, aparte de todo lo que usted ha dicho, también con nuestras actitudes. Y ciertamente así es, muchas de nuestras actitudes se convierten en contaminación, no solo para el medio ambiente, sino para los corazones de la gente que nos rodea. Es necesario pues cambiar nuestros malos hábitos por hábitos buenos, como nos sugería Sonia el día de ayer a la luz de la palabra, por hábitos que sean sanadores de nuestro ambiente. Dice siempre Mary que hay hermanos que visitan a los enfermos y le llevan la palabra, pero la pandemia detuvo muchas actividades, ciertamente así es, pero eso no quiere decir
El hecho de que en este momento no podamos visitarnos como enfermos no quiere decir que no les expresemos nuestra cercanía. Y eso es lo que podemos corregir en este momento, lo que podemos cambiar en este momento. Que aunque tal vez no podemos ir a visitar a aquel o aquella que está enferma de COVID, pero sí podemos hacerle sentir que estamos a su lado. Sí podemos ayudarle económicamente, materialmente, ayudándole con su medicamento, llevándole su té, llevándole su comida, porque esta persona no puede salir, está en confinamiento, evitando que esta persona tenga la necesidad de salir y llegar a contagiar a más, haciéndoles sentir a través de llamadas, a través de la cercanía, de mensajes, que estamos a su lado. Eso sí lo podemos hacer. Cirilo Espinosa Payano nos dice que la enseñanza de Jesús y los signos que realiza tiene la virtud de rescatar al ser humano y volver a situarlo como interlocutor de Dios. Y así es. Las enseñanzas de Jesús nos invitan a sacar de la exclusión a aquel que había sido excluido, a incluirlo, a hacerlo receptor de las bendiciones de Dios, que se sienta receptor de las bendiciones de Dios, amado y amada por Dios. Liduvina nos dice que el cristiano nunca debe detenerse. Nuestra misión es seguir siendo fieles en la adversidad. Y así es, para poder ser auténticamente cristianos en este tiempo, hay que mantenernos en fidelidad. Hay que mantenernos fieles a la misión que el Señor nos ha encomendado, y es por eso que hemos realizado esta semana bíblica y muchas actividades durante la pandemia, porque aunque no podemos reunirnos todavía como grupos físicamente, pero tenemos estos nuevos medios que nos acercan y que hemos visto que durante estos días son muchísimos los hermanos que se han conectado. Y si ustedes ven las retransmisiones en Facebook, son más de 400, 500 hermanos que han visto cada uno de los días y los están compartiendo en sus diferentes Facebook. Eso es señal de que la pandemia quiso cerrar los templos, pero abrió realmente los corazones de nosotros los cristianos, y estamos llegando quizá a mucha más gente de lo que pudo venir a una semana bíblica presencial. Juana Jocelyn Taveras dice: es una pena que no se puede visitar a los enfermos por esta situación de la pandemia. Incluso la misma familia no quiere que lo visite para no complicar más la salud del enfermo. Aunque no podamos visitarles, es de buscar la forma de expresarnos amor. Y una de las formas también de expresarnos amor es no visitando, si esto hace que se corra peligro. Eso también es una forma de expresar amor, de expresar responsabilidad frente a la realidad que vivimos. Luis Armando Pérez Díaz dice: no enfermamos con la contaminación ambiental del ruido y la mala música en nuestro barrio. Eso es muy, muy, muy cierto. La contaminación auditiva que muchas veces nosotros generamos en nuestras propias casas contamina el ambiente y contamina las relaciones con los vecinos, con las vecinas, que nuestra música o lo que nosotros creemos que es para nuestro bien, para nuestro agrado, puede afectar a los otros. Esta es una forma también de contaminación y de generar enfermedad, de generar estrés en los otros. A Marilis López Villar dice: podemos darle una llamada para saber cómo se siente de salud. Así es, a los enfermos. La hermana María Paulino dice: un cambio de actitud nos evitaría muchas enfermedades, especialmente las de la casa común. Y así es. Teresa Ernestina Luciano dice: Jesús nos enseñó a amar y a ayudar a los demás. Esta es una de las grandes enseñanzas de Jesús, el gran mandamiento del amor, que es síntesis de toda la palabra de Dios. Olga Lidia Montilla dice: como cristianos debemos ser los primeros en dar el ejemplo. Y así es. En este tiempo de pandemia somos llamados y llamadas a ser ejemplos vivos de este evangelio, de esta palabra que se nos ha proclamado, de esta buena noticia que a diario vivimos y escuchamos. Nosotros somos llamados a ser los primeros en dar el ejemplo para poder generar así un cambio, una transformación a nuestra sociedad. Hermanos y hermanas, gracias de todo corazón por acompañarnos esta noche y también a lo largo de todos los días de esta semana bíblica. Gracias en verdad, porque su presencia, su interés de aprender, su deseo de compartir como comunidad y su entusiasmo por poder acercarse a la palabra de Dios seguramente dará
frutos abundantes en su vida y en nuestra familia. Finalmente nos dice en el último de los comentarios Olga Lidia Montilla: doy gracias a Dios por la pandemia, porque gracias a ella pude participar de esta semana bíblica. Y así es. Griselda todavía nos sigue comentando y dice: debemos ser solidarios con los hermanos. Y a eso somos llamados todos y todas, a ser solidarios como comunidad. Los comentarios siguen cayendo en este momento. La hermana María Paulino dice: una llamada o enviar algo que necesitara es amar al hermano, hacerle sentir que estamos cerca. Y así es. Cecilia Ortega dice: muchas gracias, Padre Valero, es un placer, hermana y hermanos todos. Liduvina nos dice: siempre podemos cumplir nuestro apostolado, las medidas de seguridad están planteadas. He visitado algunos, dejémonos marcar por el amor de Jesús. Y así es. Gracias, Liduvina, por tu comentario. Mary Herrera dice: elevar al Señor una oración por los enfermos y pedirle a la Madre que interceda ante su Hijo Jesús es un deber cristiano. Ana Rosario dice: gracias a ustedes por tener mucho celo pastoral. Gracias a todos y todas, miembros de los grupos, porque nunca se han cansado de servirle al Señor. Y gracias a ustedes, Fray Valero, dice Teresa, por darnos tanta enseñanza. Bueno, hermanos y hermanas, gracias de todo corazón. Nos encontramos, la Semana Bíblica online ha terminado acá. Haremos el gran cierre en las Eucaristías de este próximo domingo en la parroquia, donde nos celebraremos juntos a la palabra de Dios, la escucharemos, la reflexionaremos, la compartiremos y nos dejaremos tocar por aquello que Jesús también quiera decirnos a través de la liturgia de este próximo domingo. Que el Señor permanezca en nuestros corazones y que nosotros podamos vivir en su paz. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, demos gloria al Señor con nuestra vida. Vayamos en paz y tengamos una noche tranquila en el Señor. Paz y bien.